¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Espero que estén bien. Espero que en su casa todo esté bien. Y si hay alguna dificultad, acuérdense, hay que tener fe y confianza en el Señor. Él está contigo en este momento. Él está con nosotros en este momento. Dice la palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y fíjense qué hermoso es esto, qué hermosos son las cosas de Dios, que estando donde están ustedes, en cualquier parte del mundo de México que me estén viendo, estamos reunidos, estamos juntos y por eso está el Señor aquí en medio de nosotros. Aprovecha, platícale después de hacer esta meditación, haz una breve oración para el Señor, platícale tus penas, platícale tus angustias y Él te dará el consuelo para que sigas adelante a pesar de las dificultades de este mundo, porque no estás solo. Acuérdate, el Señor siempre está contigo. Hoy en este martes seguimos meditando a Ezequiel, que lo iniciamos el día de ayer. Hoy será el capítulo 8, el capítulo 2, versículo 8 y al final, y el capítulo 3, versículo 4. Esos son la parte que viene el día de hoy. Y Ezequiel nos cuenta un gesto simbólico muy interesante, porque nos dice cómo Dios lo hizo realizar algo muy extraño, comer el rollo de su palabra antes de predicarla a los demás. Eso parece que es lógico, ¿verdad? Yo no podría estar aquí frente a ustedes predicándoles la palabra si antes no la hubiera tragado, comido, si antes no la hubiera digerido. Yo se lo he dicho siempre, mi predicación va dirigida a ustedes, pero primero tiene que ir dirigida a mí. Cuando la palabra habla de advertencias para los demás, es advertencia para mí. Por eso dice aquí que no era una palabra fácil. No era una palabra fácil ni agradable, porque estaba llena de lamentaciones y amenazas, dice aquí. Entonces, y sin embargo, dice que cuando lo probó, dice, me lo comí y me supo dulce como la miel. O sea, siendo algo que dice, tenía escritas lamentaciones y amenazas, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. O sea, cómo es algo que está lleno de lamentaciones y amenazas y sin embargo le sabe dulce como la miel, porque precisamente nos invita a lo que hemos meditado siempre, que todas estas amenazas, todas estas lamentaciones no son amenazas propiamente, son advertencias, pero de que al final siempre viene algo bueno. Por eso el arco iris lleno de colores es el mensaje de que ya pasó la tormenta, de que ahora viene la calma. Entonces este es el simbolismo de Ezequiel, que ahora como profeta tiene que digerir esta palabra y que a pesar de que sienta que no es algo que va a ser agradable al oído de los demás, tiene que cumplir. Por eso dice, abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel y me dijo, hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. A eso estamos llamados todos como profetas. Como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas estamos llamados a llevar la palabra de Dios a los demás. Cuando tengas ese don de hablarlo y de explicarlo, qué bueno que lo hagas. Pero cuando no, acuérdate que le hemos dicho, tu testimonio dice más que 1000 palabras. Si tú vas a misa y la gente ve que vives de acuerdo con eso, estás llevando una buena predicación. Si tú vas a misa y la gente ve que tienes una doble vida, entonces estás siendo piedra de tropiezo para los demás. En el Evangelio de hoy, Mateo 18, capítulos del 1 al 5, capítulo 10 y del 12 al 14, nos presenta a unos discípulos, a unos apóstoles todavía inmaduros en la fe. Eso nos enseña y también te debe de motivar a ti, mi hermano, que a lo mejor tú dices, oye, pues es que ya tengo mucho escuchando al diácono, ya tengo mucho escuchando a tal sacerdote, ya tengo mucho yendo a misa y todavía batallo. Mira, estos apóstoles, estos discípulos estaban día y noche con el Señor y sin embargo hoy le hacen una pregunta que está totalmente fuera de lugar. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? O sea, fácilmente le podría decir, ¿qué te importa? Tú vive aquí, tú haz lo tuyo y no te importe quién es el más grande. Y sin embargo, Jesús les deja una gran enseñanza.
porque toma a un niño, lo pone en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esta respuesta desconcertó a los apóstoles, porque acuérdense que el día de la multiplicación de los panes, dice que eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, porque literalmente no contaban, no eran importantes, no eran personas productivas, por lo tanto no eran importantes para ellos. Y sin embargo, esos niños que para todo mundo no eran importantes, Jesús dice, tienes que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y luego es muy interesante lo que dice aquí, y cuidado con aquellos que maltratan a los niños o que abusan de ellos, porque dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. O sea, cuidado con maltratar. Al contrario, dice, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Esta frase yo se lo digo mucho en los bautizos a los padrinos. Cuando tú vas de padrino de bautizo, si vas simplemente por la parte social, pues te estás perdiendo de una gran bendición. Pero si realmente vas como padrino, recibiendo a ese niño en el nombre de Cristo y siendo un verdadero padrino para él, abundantes bendiciones son también derramadas en tu casa. Y luego termina el Evangelio de hoy con una parábola muy hermosa también, y que ahora hay que meditarla en el contexto de todo esto que leímos sobre los niños, porque dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que perdió? Y si la encuentra, les aseguro que se alegrará más por ella que por los 99 que se le perdieron. O sea, aquí siempre hemos meditado cómo para el Señor todos somos importantes, pero aquí si está hablando primero, poniendo como ejemplo a un niño que tenemos que ser como ellos, que ese niño que para nadie es importante, para Dios sí lo es. Aquí también podemos hacer referencia de que esa oveja perdida es esa persona que vive en el pecado. Todos aquellos que viven en el pecado mortal, porque todos pecamos, pero aquellos que viven, acuérdense, les he dicho, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Aquellos que viven en el pecado son como esas ovejas perdidas, y no por eso dejan de ser importantes para Dios. Al contrario, a veces tú como padre de familia, si tienes un hijo que es el más cabezón y que se está descarriando, a veces es el que estás más llamado a tratar de acogerlo y de acercarlo a ti. Entonces, esta oveja somos tú y yo. Y aquí no resalta de que cuando la encuentra la cuida, le cura sus heridas, porque esa es meditación de otro día. Aquí lo importante que dice, de igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. O sea, el Padre Celestial no quiere que se pierda ninguno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser como niños, tenemos que ser espontáneos, tenemos que sabernos necesitados. A veces como adultos nos creemos autosuficientes. El niño reconoce que necesita de su padre para vivir. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de nuestro Padre del cielo para poder vivir, y que necesitamos de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo para poder dejar atrás todas las pruebas, todas las calamidades, todas las dificultades que el mundo nos presenta y todas las tentaciones, para entonces nosotros sacarle una sonrisa a Dios. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos que no necesitan arrepentirse. Te invito a que hoy le saques una gran sonrisa al Señor Jesús, convirtiéndote, acercándote a Él y amándolo como Él te ama a ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.